Sean ustedes bienvenidos a su programa Diálogos de Identidad, espacio que acercará a todos ustedes el legado y aportaciones en todos los ámbitos del quehacer humano de distinguidos egresados de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guanajuato. En cada episodio de nuestra serie, descubriremos juntos, a través de un diálogo con nuestros egresados, las experiencias, anécdotas y ejemplos de vida de exalumnos exitosos de nuestra universidad. Diálogos de Identidad es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad para el programa institucional Egresados con Identidad, por siempre UG. En esta ocasión, Diálogos de Identidad se complace de sobremanera de contar con la presencia del distinguido y reconocido jurista Miguel Montes García, quien desde su etapa como estudiante mostró su alta capacidad académica y valor humano, misma que refrendó más tarde como profesor, investigador, funcionario público, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diputado, tanto federal como en diversas legislaturas de nuestro estado. Miguel Montes García estudió la primaria en la Escuela Marcos H. Pulido en La Piedad, Michoacán. Cuando cursaba el tercer año de su instrucción primaria, participó en un concurso municipal de lectura en el que obtuvo el primer lugar. En ese municipio michoacano, cursó la educación secundaria en la Escuela Rafael Reyes H. Durante esta estancia en este centro académico, obtuvo el primer lugar en el concurso municipal de oratoria cuando cursaba el segundo año. La educación preparatoria fue cursada por el maestro Montes en la Escuela Preparatoria de León de la Universidad de Guanajuato, en donde obtuvo el primer lugar en el concurso municipal de oratoria y el tercer lugar en el concurso estatal de oratoria organizado por la Universidad de Guanajuato y el periódico El Universal. Su carrera como abogado la desarrolla en la otrora Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato, hoy actual División de Derecho, Política y Gobierno, de donde se titula como abogado y notario. Maestro don Miguel, muchas gracias por recibirnos en su despacho. Hoy la universidad quiere vincular a sus egresados con una actividad importante en donde tengamos oportunidad de generar un diálogo. De una manera, y haciendo un pequeño recuento de lo que presentaba yo como semblanza, quisiera yo que nos comentara cómo desde pequeño, buena lectura, buena retención, excelente argumentación, conocimiento del contexto, rigor en lo que hace y con una prodigiosa voz que de alguna manera nos encanta y nos atrae a la atención. Platíquenos algo de esta formación que yo presento, que nos significa para nosotros algo muy importante. En primer lugar, muchas gracias a usted y a la universidad por darme esta oportunidad de comunicación. No tiene nada extraordinario. En aquellos tiempos, cuando cursé mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria y la profesional misma, la oratoria era un arte de moda. Se organizaban con frecuencia a todos niveles concursos y nacía una afición por esa manifestación cultural, con los riesgos que ello implica, porque hay buena y mala oratoria. Yo digo que la mala es la de muchos adjetivos y pocos sustantivos y verbos, y la buena es la de verbos, sustantivos y muy pocos adjetivos. Era estimulante porque generalmente, aunque de manera modesta, había premios económicos o libros, y eso impulsaba, pero además, pues de alguna manera se satisfacía la vanidad que todos llevamos dentro, de hacerte notar en alguna cosa. En La Piedad, en esa lectura que usted me trae a la memoria, fue un concurso interestatal de las escuelas primarias y el premio fue un cuaderno de dibujo. Soy pésimo dibujante. Si quiero hacer una línea recta me sale curva y si la quiero hacer curva no me sale nada. Entonces lo aprovechó mi hermana, que tenía más facultades para dibujar que yo.
Y allí nació algo que es tal vez más interesante que la oratoria, la afición a la lectura. La oratoria debe ser una manifestación de ideas. El que no tiene nada que decir no puede ser buen orador. Podrá engarzar palabras, pero si no se expresa una idea, son ociosas las palabras. Sin embargo, en aquellos momentos estaba muy de moda la oratoria meramente literaria. Luego fue cambiando. Hasta en nuestro parlamento, en el local y en el federal, la oratoria ha cambiado mucho. Ahora se sube a expresar ideas y a convencer de ellas. Entonces se usaba decir muy bonitas palabras. Yo tuve la otra tendencia y me esforcé en ella. Tanto que después de haber obtenido el tercer lugar en el concurso estatal, decidí retirarme unos años, porque cuando pasé a la prueba improvisada, recuerde usted que esos concursos había una prueba preparada y otra improvisada. Los que tenían experiencia en la participación tenían introducciones universales y finales universales que adaptaban a cualquier discurso y nomás le ponían tantito en medio. Entonces no son muy recomendables como cultura auténtica esos famosísimos discursos. Yo decía que me esforcé y me retiré unos años de la oratoria para prepararme culturalmente. Porque en ese concurso, yo era preparatoriano, descubrí que en el tema improvisado que me tocó desarrollar, me era muy difícil hacerlo porque no tenía mucho que decir. Recuerdo que en la improvisación me tocó como tema crisis del hombre actual. Y ni siquiera pude definir la palabra crisis. Entonces, bueno, pues dije, me retiro. Me retiré. Y luego volví y obtuve el primer lugar en el premio estatal y el segundo lugar nacional. ¿Por qué lo platico? No por vanidad, eso no tiene importancia. Porque allí hay un hecho. El premio ya era de 1,500 pesos. Y en el nacional, segundo lugar, eran 3,000 pesos. Los junté y con ellos a lo mejor representó una inversión discutida. Me casé. Y bueno, eso sí me hace recordar mucho la oratoria. Excelente la referencia. Hay una etapa importante que los egresados siempre mantenemos viva. Y esa etapa es cuando llegamos a los estudios de profesional en la Universidad de Guanajuato. Platíqueme, ¿qué pasaba en ese tiempo? Mire usted, en La Piedad, Michoacán, el mayor nivel de estudios era secundaria. Después de la secundaria no se podía estudiar nada más. Estamos hablando de hace ya algunos años. Cuando terminé mi secundaria, mi hermana laboraba con un grupo de ingenieros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como taquimecanógrafa en las oficinas. Y mi mamá, persona determinante en mi formación y tal vez en mi modo de ser, insistió mucho en que yo estudiara ingeniería. Y me convenció. Y entonces me fui a estudiar ingeniería química al Instituto Politécnico Nacional. Y yo, que tenía por orgullo que no había reprobado ninguna materia, nunca pude pasar ni siquiera en un examen mensual, ni química ni física. Estando en el Instituto Politécnico tuve la fortuna que hubo una huelga estudiantil, el líder era Nicandro Mendoza, se suspendieron las clases en una manifestación a la que era obligatorio asistir, me dieron un piquete en un ojo, perdí humor acuoso y tuve que suspender mis estudios un año. Me dediqué a leer con un solo ojo y a jugar fútbol a lo mejor con un solo pie. Y después de eso
ya no volví a ingeniería. Investigué dónde había escuelas, hubo la coincidencia que el departamento de borderías de agricultura y ganadería que estaba en La Piedad lo cambiaron a León y que invitaron a mi hermana que continuara trabajando con ellos. Mi hermana se vino, yo me vine, mi mamá se vino también a vivir a León y así ingresé aquí a la escuela preparatoria. Pero ya entré al bachillerato de humanidades. Era una preparatoria muy provinciana, pero era también una institución de alto nivel educativo en León. Solo la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato era de mayor nivel educativo. No abundaban las escuelas preparatorias en León. Curiosamente, en ese periodo ya era rector de la universidad don Eugenio Trueba Olivares, en su primer momento, que él fue rector en algunas ocasiones. Hice mi preparatoria aquí. Trabajé al mismo tiempo. Siempre trabajé y estudié. Y trabajé como locutor, entre otras cosas, y obtuve mi permiso de la Secretaría de Comunicaciones, que en aquel tiempo los extendía. Ahora parece ser que es la de Educación la que los extiende. Luego me voy a estudiar la profesional a Guanajuato, después de 2 años de bachillerato en León. Y el año que yo llego a Guanajuato me encuentro con que el todavía rector don Eugenio Trueba crea Radio Universidad de Guanajuato. Hace más de 50 años. Yo soy el primer locutor de Radio Universidad de Guanajuato. No crea que porque tenía yo mucha capacidad, no. Por ahí era el único que tenía permiso de la Secretaría de Comunicaciones y el licenciado Trueba con sentido práctico dijo, alguien tiene que hacerse responsable de los informes y entré como locutor a Radio Universidad de Guanajuato. Era elemental, las instalaciones eran elementales de la Radio Universidad de Guanajuato. Su primer director fue Juan Pablo Castro, el famoso Palillo en Guanajuato. Un compañero que ponía y escogía los discos que se tomaban, los que se tocaban en la universidad, de la discoteca particular de Juan Pablo, que era un gran aficionado a la música. Le decían el fémur de la ciudad de Irapuato. Eso, y el güero, que no recuerdo cómo se llamaba, ese era Radio Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues empezamos con mucho entusiasmo, con mucha afición. Yo empecé con un programa de comentarios a las 3 de la tarde que utilicé en un momento determinado para hacer política estudiantil, para la sociedad de alumnos. Estaba yo muy entusiasmado con mi programa y pensando que estaba yo aprovechando muy bien el tiempo. Pero el maestro Trueba, que no quería que la universidad se utilizara a través de la difusora para eso, un buen día suspendió mi programa. Me lo clausuró. Creo que fue un atentado a la libertad de expresión, pero entonces no había tantos ombudsman para proteger eso y acatamos la decisión del señor rector de la universidad. Es una bonita anécdota. Allí me vinculé mucho a la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato ha cumplido históricamente una función importantísima, no solo de enseñanza, sino de formación. Siempre, en el fondo de todas las clases, aparte de aportar enseñanza sobre materias específicas, muchos de los maestros aportaban enseñanzas ejemplares en función de su ejercicio profesional y de la conducta pública que tenían. Mire usted, yo recuerdo con mucho cariño a todos mis maestros, pero voy a citar los que más queremos. Desde luego, don Eugenio, que nos impartía introducción al estudio del derecho.
El señor licenciado Arturo Serrano Robles, que era juez de distrito y posteriormente llegó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, que fue nuestro padrino de generación, al que le dimos una cena, le ofrecimos una cena y no le pedimos nada de regalo. Y yo creo que es de los pocos padrinos votados por elección, lo creíamos muchísimo. Excelente abogado, enamorado de Guanajuato, excelente ser humano. Recuerdo también como un muy buen maestro al licenciado Raúl Aranda, que nos dio Derecho Civil, como un excelente maestro que nos enseñaba incluso a través de anécdotas graciosas, al señor licenciado don Jesús Luna Guzmán, que además era amigo de muchos de nosotros. Guanajuato era una ciudad mucho más pequeña que ahora. La universidad era la institución más importante, no solo de la ciudad, sino del Estado, la institución educativa. Yo digo que Guanajuato es esencialmente una ciudad universitaria, una auténtica ciudad universitaria. Y así se vivía. Cuando empezamos a vivir en Guanajuato, los viernes por la tarde la ciudad se quedaba vacía, porque los estudiantes acudían de todo el estado, llegaban o el domingo tarde-noche o el lunes temprano, había clases de lunes a viernes en la mañana, generalmente autorizado o no autorizado, se suspendían las clases los viernes y salía todo el mundo. Y la ciudad de Guanajuato se quedaba vacía los fines de semana. Solo había un lugar para cenar, sobre todo, y también para tomar una copa, el Café Carmelo. En el centro, en la Plaza de la Paz, en un costado de la Basílica, frente al costado de la Basílica está el Café Carmelo. Cantaba Carmelo. Allí se presentaban obras de teatro, se cenaba una deliciosa carne de puerco con frijolitos y se tomaba ron Castillo como si fuese whisky. Entonces, esa era la vida de Guanajuato. Pero después de las 7 de la noche, todo se cerraba. La vida económica era muy raquítica. Se transformó muy bien, en un bien para Guanajuato porque su pobreza, su limitación económica la salvó de la destrucción. Nadie quería nada en Guanajuato porque no había empleos, no había mucho en qué invertir y entonces su arquitectura se conservó. Esto que fue bien se modificó en gran medida, creo yo que con la llegada de don Juan José Torres Landa como gobernador. Le empezó a dar vida a la ciudad. Propuso unos cursos de capacitación magisterial que se desarrollaban los viernes por las tardes y todo el sábado. De tal manera que consiguió de entrada que una ciudad que se quedaba casi desierta los fines de semana tuviera otro tipo de visitantes, también estudiantes, pero que le daban vida económica. Y empezó a crecer la ciudad y a desarrollarse. Siempre de fondo, y perdón, aquí sí lo quiero recalcar, como centro de todo, la Universidad de Guanajuato. Yo siempre he creído que la universidad debe estar vinculada a su comunidad. Yo siempre he creído que ningún problema de la comunidad le es ajeno a la universidad. No para que ande haciendo barullos, sino para que haga análisis sociológicos, científicos, del tipo que sea, y se ocupe hasta de proponer soluciones a los problemas sociales. Yo digo que nadie desea una universidad que estuviese desvinculada de su comunidad. Y si alguna virtud histórica ha tenido la Universidad de Guanajuato, es que siempre ha estado vinculada a su comunidad. En aquel tiempo a su pequeña comunidad, ciudad, y luego se fue extendiendo. A medida que las
comunicaciones avanzaban, que el sentido universitario se ampliaba, la universidad sigue siendo un factor importante de desarrollo intelectual, de desarrollo social y de desarrollo económico del Estado. Y así tiene que continuar. Insisto, ningún problema social le es y le puede ser ajeno. Qué grato escuchar cómo se mira a la distancia ese espacio importante del corazón de una universidad en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en la preocupación por lo que pasa en una comunidad. Maestro, hay muchas cosas que podría a la mente ahorita traer. Me gustaría mucho recibir de usted un comentario, el significado que tiene para don Miguel Montes García el ser egresado de esta universidad que usted ya me refiere. Yo digo, cuando se habla en un lenguaje que se usa con frecuencia y que luego el uso desgasta, queriendo o sin querer, el significado de las palabras. Cuando se denomina la universidad como alma mater, estamos tan acostumbrados a oírlo que ya no meditamos mucho en lo que significa. Esta denominación no tiene nada de exagerado. Es gráfica de lo que para todos los que egresamos de la universidad y nos formamos en ella, es la madre de nosotros, pero en el mejor sentido de la expresión, la que nos inculca valores, la que nos da instrucción, no instrucción completa, porque no hay una universidad que sea capaz de enseñar todo a uno o al conjunto de sus alumnos, pero en la universidad se enseña algo extraordinario, se enseña a aprender. Y entonces, las universidades que todas dan un mínimo para poder actuar en una profesión, dan además un plus extraordinario. Usted sabe aprender, empieza a investigar y conoce las fuentes en donde está el conocimiento. Ahora casi siempre está en un teléfono, en una computadora, pero antes estaba en bibliotecas, en libros y en oír mucho a otros seres humanos avanzados, que en Guanajuato siempre los ha habido. En Guanajuato es histórico por su tarea cultural y por los destacados profesionistas que han egresado de la Universidad de Guanajuato. Armando López, Chalao López, Eugenio Trevo Olivares, Armando Olivares Carrillo, Daniel Chogo El Cázares, Arturo Serrano Robles, son innumerables. No los quiero mencionar todos, no podría y se me olvidarían muchos. Bueno, y si usted me permite aprovechar y sembrar una inquietud, yo sigo viviendo en una comunidad y me siguen preocupando los problemas de la comunidad, preocupando para analizarlos y para proponer soluciones. ¿Qué veo en este momento? Bueno, lo que veo en este momento es un desorden en los criterios públicos para aprovechar mejor las instituciones que se crean. Ejemplifico, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto. El Poder Judicial necesita buenos jueces. La Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia de Guanajuato necesitan buenos investigadores, buenos ministerios públicos, buenos peritos. Y en cada área de la administración pública se necesitan buenos profesionales específicos para esa área. ¿Y qué ha ocurrido a nivel nacional, también estatal? Que cada institución crea su pequeña escuela para capacitar el personal que requiere. Y nacen cursos de capacitación de 3, 4, 6 meses, un año, y una escuela. ¡Qué bueno! Pero qué desorden, porque el Poder Judicial no tiene a su cargo la función educativa. El Poder Judicial tiene a su cargo el impartir justicia.
Y si el Poder Judicial necesita jueces capacitados específicamente para algunas materias, en unión con la universidad o con las universidades, podría diseñar problemas con un contenido específico para la formación de ese personal y aprovechar las instalaciones que ya existen y los docentes que ya existen en la institución, entre otras muchas, encargada de la formación y la educación, que es la universidad. Y pagarle a la universidad por la impartición de esas capacitaciones, lo que le aliviaría de un gasto a veces máximo y que desvía los recursos de lo sustantivo de su función, y aliviaría también un poco la necesidad económica de la universidad, y cada quien estaría en su ámbito. Esta posición que me comparte como un egresado distinguido, maestro Miguel Montes, va muy pegadita a la inquietud de su servidor. ¿Dónde debe estar el egresado? La respuesta no va a ser geográfica. No puedo señalar sitios. ¿Dónde? Cerca de su universidad. ¿Cómo? Haciéndose presente, procurando llevar a ella los complementos de los conocimientos que la vida le ha dado a aquellos que le había dado inicialmente la universidad. Yo decía que la universidad nos prepara a todos con un mínimo para seguir aprendiendo y para ejercer nuestras profesiones. Y el ejercicio enseña, y enseña mucho. Acercarnos no solo para que la universidad reciba ayuda material, que también la requiere. Conozco la formación del patronato de exalumnos de la Universidad de Guanajuato, y que ha sido muy útil para la universidad. Conozco y participé en la formación de la ley que transforma a la Universidad de Guanajuato como heredera de aquellos bienes que carecen de titulares. Y está bien, ese es un área clara de auxilio para la universidad, pero no es el único que requiere. Hay veces que las paredes de la universidad, y esto hay que evitarlo, sirven de límite para la visión de la universidad y para la acción de la universidad. Yo digo que la universidad no debe tener acción dentro solo de sus instalaciones, sino que debe tenerla en su comunidad. Y que esas paredes, bueno, son defensas, pero son defensas, no obstáculos. Y nosotros los egresados, y en la ciudad de Guanajuato es muy sencillo, algún esfuerzo tenemos que hacer. Que las autoridades de la universidad sepan que estamos disponibles y que vea en dónde podemos coadyuvar en algo, una idea, una palabra, una conferencia, una asistencia, no necesariamente una clase. Y todos los que nos acercamos a la universidad, ojalá que no vayamos nada más en busca de empleo. Uno de los mayores riesgos de todas las universidades es que se lleguen a burocratizar, en el sentido peyorativo de la palabra, que se multipliquen los empleos sin propósito definido. Simplemente dar un trabajo para ayudar porque el que lo solicita requiere la ayuda tal vez, pero la universidad no es una institución de caridad. La institución universitaria es para formar seres humanos.
antes que profesionistas, es muy sabido, hombres. Ahora, si no hay un programa específico de cómo a los egresados universitarios, que la universidad conoce, la universidad tiene con toda certeza archivo de todos sus egresados, sabe a qué se dedica cada uno de ellos, y si no, le será muy fácil averiguarlo, sabe dónde radican, sabe dónde están, para eso ha servido mucho también el patronato, y sabe lo que ellos podrían hacer por la universidad. Si se hace ese padrón, y si a cada uno de ellos se le pide, oiga, queremos esto. Pongo un ejemplo. Fíjese qué curioso. He vivido que para algún conflicto legal que todas las instituciones llegan a tener, la Universidad de Guanajuato contrata abogados externos para que la defiendan. Y son abogados que cobran sus honorarios, lo que es perfectamente lícito. Bueno, me parece un poco extraño, porque en la universidad pues, hay muchísimos abogados, especialistas en muy distintas materias, quizá tan capaces como los externos que se están contratando. Pero ahora que están naciendo muchos nuevos códigos con nuevas circunstancias jurídicas, como el contencioso penal, como el familiar oral, ya la Universidad de Guanajuato está actualizando la profesión para el desempeño de esos cargos. ¡Qué bueno! Hay que absorber entonces ahora los cursos que cotidianamente están dando todos los poderes judiciales del país, en este que tenemos 32 locales y uno federal, están dando cursos de actualización. Y tenemos casas de la cultura jurídica que también son pequeñas universidades o escuelitas de derecho y que dependen de la Suprema Corte de Justicia. La universidad sabe dónde vivo yo, dónde está mi despacho, sabe dónde vive cada egresado. Hacer el inventario, saber para lo que sirven, analizar las necesidades de la universidad y llamar a sus exalumnos para que ordenadamente les sirvan. Evitar crear una burocracia que va a acabar por encarecer la educación. Mire usted, cuando los empleos públicos crecen sin límite, se multiplican los gastos económicos y llega un momento de crisis, porque las prestaciones sociales que requiere cada ser humano que trabaje en algún lugar también son crecientes. Y en la actualidad, no invento nada, uno de los mayores conflictos, tal vez ya presentes, tal vez inmediatos, que tendrán todas las instituciones públicas con empleados, serán el cubrimiento de las prestaciones sociales, el alargamiento de la esperanza de vida hará que tengamos más ancianos jubilados cada día y cada pensión jubilatoria repercutirá en la economía de la institución a la que le prestó servicios el jubilado, hasta que eso se transforme en insostenible. Y los remedios que se han dado son: o defraudamos a los necesitados de la pensión y creamos afores que no pagan nada y que a pesar de lo que se aporte no son suficientes para sostener la necesidad de un trabajador en su vejez, o ponemos en crisis económica a las instituciones porque no le bastan los recursos, sean los que sean, para pagar eso. Este es un tema que hay que profundizar
Y allí puede haber muchos egresados de la universidad que auxilien. Hay 1000 cosas que la universidad puede intentar. Cuando yo digo que ningún problema social le es ajeno, no quiere decir que la universidad ande de metiche asomando la cabeza en todos lados. No, quiere decir que ordenadamente, académicamente, tiene que investigar esos problemas, aunque ella no los esté sufriendo en ese instante. Sí son problemas que están sufriendo su comunidad. Y los problemas de la comunidad en donde una universidad está instalada, tarde o temprano también le llegan a la universidad. Y además la universidad también tiene obligaciones sociales. No nomás son obligaciones de los egresados para la universidad también tiene obligaciones sociales. Si aumenta el crimen, yo quiero saber qué soluciones teóricas propone la universidad para ese terrible flagelo actual. ¿Qué son las adicciones y cómo se combaten? La universidad tiene que opinar. Y esto, bueno, veo yo que se multiplican las capacidades de investigación en cada universidad. Ojalá que no se multiplique solo la burocracia, sino que se acreciente la capacidad de trabajo. Esa posición que establece a la pregunta de dónde debe estar un egresado abre un espacio de participación importante. La participación de los egresados siempre será importante para la universidad por ese compromiso cercano que se desarrolla en una sociedad que requiere muchos aspectos de atención y de formación y de investigación. Sí. De ahí surge una relación muy importante para mí al preguntarle a mi maestro de las ocasiones que acudía a clase, que sigue acudiendo a clase en otros espacios, pero que siguen siendo algunos temas una cátedra. ¿Qué recuerdo le merece llegar al aula en esas escaleras en donde alguna vez intempestivamente me cruzaba yo con toda intención, sin tener que ir al lugar donde usted caminaba, con la intención de saludarlo y que me regalara algún comentario? Siempre que va uno a la universidad, tiene muchos recuerdos. Algunos conocimos a nuestras compañeras de vida allí en la universidad. Los mejores amigos que duran toda nuestra vida se hacen ahí. Se reciben conocimientos primarios importantísimos. Las gentes que admiramos caminaban esos corredores. Nosotros sufrimos muchas anécdotas como estudiantes con nuestros compañeros. Algunas las padecimos, otras las gozamos. En fin, es parte de la vida, pero no estoy inventando nada, ni estoy exagerando nada. La universidad, para todos los que fuimos sus alumnos, es parte de nuestra vida. Usted que está muy cercano a la universidad y que tenemos una relación amistosa de tiempo, sabe que yo tengo una costumbre que pocas veces digo, pero cada que yo ocupaba un cargo público, me presentaba a mi universidad para rendirle una especie de informe a través de una plática, de una conferencia, de lo que, para que supiera cómo está uno ejerciendo los conocimientos que ella nos dio o nos propició. Recientemente estuve dando alguna plática en la Universidad de Guanajuato, junto con el señor doctor Zamora Pierce, que es un extraordinario jurista. Y nunca, a pesar de que no vivo ya en la ciudad de Guanajuato, voy muy seguido, pero ya no vivo en ella, y cuando vivía en la Ciudad de México, nunca me he alejado de la Universidad de Guanajuato. Y de veras me hice el propósito de que si yo presentaba una iniciativa de ley, si participaba en un acto,
iba y le decía a la universidad, mira, he hecho esto. Y tal vez perdidos en la biblioteca, se van a encontrar algunas publicaciones que yo hice. Los informes sobre la investigación del homicidio de Donaldo Colosio, porque yo iba y los entregaba a la universidad. Si a cada egresado se le predica esto y se le hace crear un hábito de que él mismo tiene que buscar una vinculación permanente con la universidad, no dejar solo que la universidad salga a buscar a sus egresados, qué bueno que lo haga, pero también enseñarle a sus egresados que una de sus responsabilidades es, como en familia, visitar la casa materna para ver qué se le ofrece a la mamá, a ver qué se le ofrece a los hijos. Es lo mismo. Nosotros visitamos a nuestra universidad y garantizarle que no vamos a la universidad a solicitarle ya nada. Ya nos dio mucho. Vamos a decirle, ¿te puedo servir en algo? Si no te puedo servir en nada, no te preocupes, no te estorbo. Pero si te puedo servir en algo, indícame en qué. O si no, decirle, mira, yo veo que te puedo servir en esto, ¿te gusta? ¿Te aprovecha? Si se logra esa armonía, la universidad se enriquece. Y curiosamente la comunidad y en lo individual cada egresado también se enriquece. No tengo ninguna duda. Vamos a dejar un espacio muy importante porque ese lo quiero degustar poco a poco en una etapa última de esta plática, no entrevista, sino una plática donde escuchemos algunas anécdotas importantes que tenga referencia, mi querido maestro, para la universidad. Maestro Miguel Montes García, en la plática, de alguna manera, escuchando, me gustaría rescatar algo muy valioso para nosotros. Me gustaría escuchar algunas anécdotas, algunas vivencias que el maestro siempre guarda para sus amigos y que a veces, por no estar en un auditorio, no los pudieran escuchar los que quisiéramos escucharlo. Platíquenos algo de nuevo. Bueno, pues la universidad en la que yo viví era diferente a la actual. Éramos menos, teníamos una convivencia tal vez más directa con todos nuestros maestros y algunos eran nuestros amigos, amigos de bohemia, cantábamos, hasta de copa nos tomábamos la copa, éramos amigos. En esa relación de ese tiempo que lo refiere usted con una claridad muy objetiva para los que lo escuchamos, los alumnos siempre tomamos la dimensión y nos proyectamos en el profesor. Llegar a clase y ver al profesor formal, en su vestimenta formal, en su conducta de una manera determinada, se proyecta uno. Mire usted, en mis tiempos de alumno, la universidad, que siempre ha tenido fama de conservadora, y hay que entender la palabra, conservar no es nada malo. No todo lo que se cambia es para bien, algunas cosas cambian para mal. Y conservar siempre se conserva lo que se considera más valioso, lo que ha sido de utilidad. ¿Recuerda usted que el profesor Guerra obligaba a los alumnos de prepa a ir siempre con corbata? Esa era una tradición y algo muy interesante, curioso y agradable de la Universidad de Guanajuato. A mí me tocó todavía que a mí no me permitían en profesional ir en mangas de camisa. Podía llevar un suéter, una chamarra, un saco, lo que sea, pero no podía presentarme de cualquier manera a la universidad. Sé que eso ahora tiene no tiene ninguna importancia,
pero algo debe significar. En todo se pensaba que debía andarse como se debe. Esa era. Si esto es anticuado, tenía un valor. Tal vez no tiene nada de malo, como se presenta ahora la generalidad de las personas, pero hasta dentro del punto de vista estético es más grato alguien vestido, vamos a decirlo adecuadamente, que quien no. No quiero que se piense que mi criterio es de viejo ñoño, aunque viejo sí estoy, pero el problema es este. Un viejo dicho. Debes tener lo debido, aunque debas lo que se tiene. ¿Verdad? Entonces, ya eso no hay. Entonces también, y era un uso social que ahora se ha cambiado y no tiene nada de malo el cambio. No le hablábamos de tú a los maestros nunca. Les hablábamos de usted. Considerábamos que estaban enseñando algo y merecían un signo externo de respeto. Y en aquellos momentos el signo externo de respeto era el hablar de usted. Ahora eso se ha modificado. Ahora el tutearse parece que es un signo de confianza y de acercamiento, que también tiene valor. Yo creo que esa es otra de las cosas que tenemos que aprender. Ser tolerantes, comprensivos con los demás. Que nuestro prójimo tiene la misma naturaleza que nosotros. Y no exigir indebidamente que imite nuestra forma de comportamiento. En la vida moderna la tolerancia casi es sinónimo de tranquilidad. Tal vez entonces éramos menos tolerantes. A lo mejor es valioso todo lo que ocurrió en ese sentido. Me gusta la frase. Me gusta la frase porque nos deja una tarea. En esa tolerancia, saber un límite y a veces enfrentarlo con un argumento de razón. Sería la última parte. Yo creo que para estas alturas nuestros videntes y oyentes ya deben haber apagado sus aparatos, aburridísimos de lo que usted y yo estamos aquí platicando. Tiene un objetivo muy particular este diálogo, maestro. La intención que esta plática que nos permite vaya a una vista universitaria donde alguien se sentirá contento de escucharlo, alguien recordará aspectos importantes de lo que refiere. Estaremos construyendo de alguna manera algo muy particular, que se vaya escuchando y que se vaya sintiendo los símbolos de la universidad, el escudo de la universidad, el himno de la universidad, el sentido que tiene en su contenido heráldico, la historia que es propia de conocer dónde está uno. Seguramente habrá mucho interés y no quiero cansarlo, iría solamente en la última posibilidad de rescatar un comentario de su parte. A nosotros nos enseñaron que frente a un derecho correlativamente siempre existe una obligación. Y a veces en la actividad que realizamos tratamos de tenerlo presente. Y yo hice un parangón, decía que la identidad universitaria tiene correlativamente la pertenencia como algo importante. Regáleme un tema en lo que usted guste referente a la pertenencia, esa identidad que ya hemos referido. Yo egresado requiero estar claro de esa pertenencia. Por favor. Mire usted, yo digo que en la vida moderna, en el mundo de lo jurídico, en los conflictos de tipo legal, se está exagerando demasiado en la formalidad jurídica.
y que hay que hacer conciencia de que la forma jurídica existe para dar seguridad. Hay procedimientos y hay maneras en que debe pedirse lo que se reclame o defenderse, cómo plantear demanda, cómo plantear excepciones, que tiene importancia, porque la forma es importante. Pero la forma tiene un fin: garantizar la impartición de la justicia, hacer segura la impartición de la justicia. Cuando la forma se privilegia sobre la justicia, se daña el valor más importante del derecho. La forma siempre debe ser para lograr la justicia. Cuando notoriamente en un caso, habiéndose violado una forma, se consigue la justicia, la violación no debe ser reparada a costa de sacrificar lo justo. ¿A qué voy para clarificar? Hablamos a veces demasiado, los abogados, del debido proceso. Sí, debe darse garantía para que se cumpla el debido proceso. Ahora se dice que es un derecho humano. Bueno, sí lo es. Pero si habiendo habido una violación de la forma jurídica, tenemos la certeza de que se impartió justicia, no se vale olvidarnos de eso para reparar algo. Ha habido casos en el país muy discutidos en donde por una falla procesal se pone en libertad inmediata a quienes se sabe que son responsables. Yo disiento de esa práctica. ¿Por qué? Se dice que en un juicio, cuando declaró el acusado de un delito grave, en esa diligencia en que él le declaró, ya había declarado antes, pero en esa no estuvo presente su abogado defensor. Automáticamente se concede un amparo para que se quede libre. Y yo digo, cuidado. ¿Por qué? Si declaró, si no estuvo presente su abogado defensor, si no estaba, habría que haber suspendido la diligencia y no realizarla. Pero si la diligencia se realizó y declaró y se asentó y no hay otra falla más que la ausencia del defensor y no mintió y no hay nada que contradiga esa declaración en el juicio y si hay elementos que la corroboran, no se le ha violado un derecho humano, no se le ha violado un derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque la seguridad para la injusticia nadie la quiere. Queremos la seguridad para la justicia. Así como cuando alguien en lo civil no sabe pedir y por esa sola circunstancia no se le atiende, es erróneo. Yo dije en alguna ocasión en el patio de estudios de mi universidad que soñamos algunos abogados con el avance de la suplencia de la queja en todas las materias, porque el no saber pedir no significa que no se tenga razón. E incluso hay un principio jurídico muy importante que dice: dame los hechos, yo juez te daré el derecho. El día que hagamos realidad o avancemos en realizar eso, si no hasta su plenitud, si en un grado importante, avanzaremos en el camino de otorgar justicia. Un ignorante merece apoyo y para eso debe haber instituciones y abogados. Pero si no lo tiene, le basta con pedir y el juez debe averiguar si tiene razón.
Pero eso de que el juez se niegue, ¿desde cuánto hace que se perdió la costumbre de realizar diligencias para mejor proveer? ¿Cuánto hace que no vemos que un juez diga, para mejor proveer, pido que se declare nuevamente a fulano o que se haga esta inspección? No. Como están saturados de trabajo, en ocasiones lo que son un obstáculo para que se desahoguen pruebas. Tampoco deben permitirse pruebas desordenadas o simplemente maliciosas. No. Pero mucho menos debe dejarse de realizar algo de sentido común para tener conocimiento sobre el asunto que se discute. Y yo con eso quisiera de veras una meditación profunda de mis amigos abogados, de las autoridades universitarias, para ver cómo avanzamos en facilitar el camino procesal para que se imparta justicia. Muchas gracias, maestro. Pues de esta manera llegamos a la conclusión de este episodio inaugural de Diálogos de Identidad, en donde hemos podido conocer evidentemente alguna visión específica, alguna aportación que como egresado realiza a su universidad y que por este conducto tendrá que llegar al oído de donde las cosas se generan. Es muy importante que estos diálogos de identidad mantengan, con la compañía de quien nos escucha, una continuidad y que seguramente estaremos próximos en presentar a la universidad este trabajo que con mucho entusiasmo y mucho cariño hacemos para nuestra universidad. Maestro Miguel Montes, muchas gracias. Al contrario, le agradecido soy yo. De esta manera llegamos a la conclusión de este episodio inaugural de la serie Diálogos de Identidad, en donde hemos podido conocer mucho más del maestro Miguel Montes García, a quien le agradecemos enormemente el haber estado con nosotros. Agradecemos también el favor de su compañía y los invitamos a nuestra próxima emisión Diálogos de Identidad, en donde con toda certeza continuaremos sorprendiéndonos con las trayectorias de muchos de los egresados de esta casa de estudios, la Universidad de Guanajuato. Por siempre, UG.